Tenemos que ocupar de lo que está pasando en Venezuela y toda la región. Gran inquietud a partir de la liberación de los primeros presos políticos en Venezuela. Decimos los primeros porque no hay a ciencia cierta un número de cómo pueda y de qué manera ocurrir si es que va a haber más liberados. Ya mismo nos conectamos con Caro Amoroso, que tiene las novedades del lugar. Caro. Hola, ¿cómo estás? Vale, bueno, déjame recapitular que el número total hasta ahora de presos políticos liberados es 11, incluyendo ciudadanos extranjeros y ciudadanos venezolanos y algunos con doble nacionalidad. Entre los ciudadanos venezolanos se encuentran figuras de alto perfil como el ex candidato Enrique Márquez y también Diallo Pilieri, que es colega, periodista, pero también referente político en Venezuela. A ver, tenemos novedades que llegan desde España y que habla justamente de la llegada allí de los presos políticos españoles que fueron liberados. Quiero marcarte algunas cosas sobre la liberación de los presos políticos españoles. En total fueron 5. Una de ellas es una ciudadana española venezolana. Se trata de Rocío San Miguel, una muy importante activista de derechos humanos por la cual se ha pedido alrededor del mundo. De hecho, ha habido numerosas campañas por eso, así que ha tenido un enorme impacto político la excarcelación de Rocío San Miguel. Ella estaba en el helicoide, 4 de los 4 restantes, digamos, estaban en el Rodeo 1. ¿Por qué marco el Rodeo 1? Porque el Rodeo 1 es el lugar en donde están, según lo que hemos podido reconstruir, muchos de los presos políticos extranjeros. Entre ellos, según la información que tenemos, la última información que tenemos, estaría Nahuel Gallo también en el Rodeo 1. Entonces hubo movimiento allí en el día de ayer con la liberación de estos 4 presos políticos españoles y luego, bueno, obviamente se suma una más, Rocío San Miguel. Bueno, te decía que hay casos, por ejemplo, incluso hasta de alguien que ha ido a ver a su hermano que estaba preso y lo meten preso a él entre la lista de los presos liberados. Hay casos que son estremecedores, ¿vale? Ahora, ¿de qué manera se está dando este proceso? Y si querés después vamos al detalle. Opaco, lento, con un golpe de efecto comunicacional, pero en lo concreto 11 liberaciones sobre más de 800 presos políticos documentados, lo cual puede incluso ser un subregistro. Bueno, suena a, te diría, suena a un escenario preocupante, ¿no? Un gesto tímido que quiero preguntarte mientras vemos imágenes. Las imágenes que estamos compartiendo son cuando llegaban los ciudadanos españoles a España y de algún modo se fue dando la confirmación a través de los gobiernos extranjeros y a través de las organizaciones no gubernamentales que mantuvieron y creo que mantienen todavía esa movilización en la puerta de los centros de detención, donde la información, como decías vos, oficial no circula. De todos modos, y aunque sea pura y mera expectativa, hay expectativa y esperanza de que esta ola, entre comillas, de liberaciones continúe, Caro, en estas horas. Por supuesto que sí, porque además hay presión de los Estados Unidos. Recordamos que antes de que se diera el anuncio por parte de Jorge Rodríguez, nosotros conocimos el día miércoles el anuncio por parte del secretario de Estado de cuáles eran las fases de acción de este plan para finalizar en una tercera fase con una transición democrática en Venezuela. Y una de esas fases habla de la recuperación, que básicamente implica, por un lado, la cuestión productiva, el tema petrolero y demás, pero por otro lado, en otro carril, y quizás más importante en cuanto a la vida concreta de los venezolanos dentro del territorio, esto que refiere a la persecución política. Y esto que es un mensaje también para el resto de los venezolanos. Que esto se esté dando a cuentagotas, con poca información, con un alto grado de opacidad, con reportes de que incluso se pueden producir traslados por salidas alternativas justamente para entorpecer el encuentro de presos políticos con sus familiares o incluso con la prensa. Que todo esto se esté dando en este marco, bueno, no es nuevo para quienes sigan Venezuela y hayan podido darle seguimiento a las olas de excarcelaciones, muy entre comillas, que ha llevado adelante el régimen, pero sí es preocupante, ¿no? Porque en este momento hay máxima presión internacional para que finalmente las liberaciones se den y para que
y este es el hashtag que se está usando por estas horas, para que sean todos, Claro. ¿vale? Exactamente, mientras compartimos algunos números de lo que tiene que ver con, para dimensionar, ¿no?, lo que significa cuando hablamos de presos políticos en Venezuela y todo este historial que ahora debiera empezar a, por lo menos, ordenarse. Quería preguntarte, capítulo argentino, el empresario, el abogado Giuliani y también, por supuesto, Nahuel Gallo. Entendemos que las conversaciones están abiertas, pero ¿conversaciones con quién por estas horas? ¿Gestiones ante quién? Bueno, esto es algo del orden de lo interpretativo y de la, de la opinión, no de la información, Sí. porque además, así tuviera información, no daría información sobre tratativas específicas, pero sí podría darte este contexto. La Argentina tiene las relaciones interrumpidas con Venezuela, desde que hubo un ultimátum para que se retiren el personal diplomático de Caracas, y además hubo un asedio a la sede de la residencia de la Embajada Argentina en Caracas, donde estuvieron asilados las 6 personas que la Argentina decidió asilar incluso antes de las elecciones del 28 de julio de 2024. El asedio más fuerte comenzó después. Lo que quiero marcar es que, por supuesto, uno podría pensar que, dada la estrecha relación y la concordancia del gobierno argentino con el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo en alusión al tema Venezuela y a su operación en Venezuela, podría pensar que la triangulación puede suceder con intermediación de los Estados Unidos. Claro, pero esto no lo sabemos. Y por supuesto hay que mantener la calma, porque a su vez Estados Unidos también tiene ciudadanos norteamericanos que forman parte de la lista de presos políticos extranjeros en Venezuela, ¿no? Bueno, y a propósito de esto, vamos a compartir algunas de las notas que vos hiciste en las últimas horas, que me parece que de alguna manera nos pueden permitir pensar que hasta la propia familia, la propia mujer de Nahuel Gallo, por ejemplo, alberga esa esperanza, ¿no?, de que haya novedades y muy pronto. Por supuesto que sí, Vale. Entiendo que lo que vamos a compartir es un trabajo, le pido a la producción que me confirme, es un trabajo que hicimos tiempo atrás, recabando testimonios de algunas personas que fueron víctimas realmente de lo que significa estar en centros como, por ejemplo, el Helicoide, que no es el único centro, y lo quiero marcar, no es el único lugar independiente para la investigación de los hechos en Venezuela, ¿no? Pero es uno de los centros quizás el más, por decirlo de alguna manera, tristemente emblemático, ¿no?, de lo que han sido estos años de terror. Dale,